Cuando va al circo, empieza a ver las pirotécnicas, los gimnastas, empieza a ver todo el show. Pero hubo algo que le llamó la atención a este joven, y era un gran elefante enorme que daba vuelta alrededor de un tubo, y daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas. Y le empezó a llamar la atención a este joven cómo es que un elefante tan grande era privado de su libertad con algo tan insignificante como ese pequeño mecate. Fue tanta su curiosidad que después de terminar el show decidió acercarse con el encargado y le preguntó: oye, quedé fascinado y tengo una duda, quería preguntarte, ¿cómo es que un elefante tan grande pueda ser sujetado por un mecate tan pequeño? El encargado le empieza a explicar a este joven que ese elefante había sido atado desde pequeño, y cuando el elefante era pequeño duró días, semanas y meses tratando de librarse de ese mecate. Fue tanto su afán por liberarse que se lastimaron de tal manera que decidieron ya no intentarlo más, hasta que llegó el punto donde simplemente se rindieron. Ahora lo miraban como algo normal estar atados a un mecate, como si fuera parte de su vida. Y conforme estaba leyendo esta anécdota, lo empecé a espiritualizar y me puse a pensar: ¿cuántos seres humanos no estaremos atados a algo que no nos deja ser libres? Algún vicio, mal hábito, una creencia errónea, áreas de nuestras vidas, quizás algunos acontecimientos del pasado que por más pequeños que se vean, ya las consideramos parte de nuestras vidas y no nos dejan ser libres, no nos dejan avanzar. ¿Cuántos no tendrán la libertad para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir por mecates? Y vamos a espiritualizarlo. El título de mi mensaje en esta mañana es libres. ¿Cuántos son libres? A ver, levante la mano si usted es libre. Gloria a Dios. No hablo de la libertad económica, no hablo de una libertad política, hablo de una libertad espiritual. El texto que vamos a usar en esta mañana se encuentra en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Me puede acompañar en su Biblia. Si no la tiene, lo vamos a estar pasando aquí en la pantalla. Gálatas 5:1. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Ahora quiero compartirte un poco del contexto, lo que estaba pasando mientras el apóstol Pablo escribía esta epístola. Pablo era un misionero que se encontraba estableciendo iglesias en diferentes partes, y mientras el apóstol escribía esta epístola a los Gálatas, Pablo estaba en una área por Galacia donde la gente se había salvado. Había vidas transformadas, había evidencias de que el poder de Dios estaba obrando en esa región. Había un mover especial de Dios en esa región. La obra se había establecido. Ahora, conforme la iglesia se establecía, empezaron a llegar personas que no eran salvas. Empezaron a llegar gentes de otras creencias paganas que empezaron a llegar a la iglesia. Gente nueva, gente que no era salva, gente que no conocía de Dios, que traía sus tradiciones, que traía sus creencias. Consecuentemente, la entrada de los gentiles
dio paso a todo tipo de problemas teológicos y prácticos. Había muchas dudas en los creyentes que estaban llegando a la iglesia. Una de ellas era si tenían que adoptar las tradiciones judías. Otra era si tenían que guardar la ley de Moisés como se les requería a los creyentes del Antiguo Testamento. Ahora, este tipo de preguntas dio lugar a que se levantaran falsos maestros dentro de la iglesia. Gente que estaba enseñando doctrina errónea. Maestros judíos surgieron con sus propias formas de tratar con los gentiles al insistir que debían de ser circuncidados. Decían: está bien que creas que Jesús es el Mesías, está bien que creas que Él es el Redentor, pero no es suficiente. Aún te tienes que circuncidar, aún tienes que seguir este manual de reglas que era la ley. Ahora, Pablo había enseñado algo totalmente diferente. Pablo había enseñado a los Gálatas que éramos salvos por gracia, que fue a través del precio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario que realmente éramos libres y teníamos una vida nueva. ¿Cuántos creen eso hoy en esta mañana? El apóstol tuvo que tratar este asunto con la circuncisión. Primero, porque negaba la suficiencia de la muerte y la resurrección de Cristo para salvación. Segundo, demostraba una confianza impropia en el poder de la carne. Y tercero, resultaba en una división entre las iglesias de Galacia. Y lo que ellos estaban haciendo es otra vez poniendo el yugo de esclavitud por la ley a todos los que ya se habían salvado y a todos los que estaban buscando salvación dentro de la obra del Señor. Y el apóstol viene y les dice: recuerden que ustedes ya son libres a través de Jesucristo. Recuerden que ustedes ya escucharon la verdad. Recuerden que ustedes ya han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, y no vuelvan otra vez a estar en esclavitud bajo el yugo de la ley. Su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario había pagado por multitud de pecados. Él los había perdonado y los había recibido como hijos y no dependían de otra cosa. Manténganse firmes. Ya son libres a través de Jesús. Pero ¿cómo es que nosotros podemos ser libres? ¿Cómo es que nosotros, como hijos de Dios, dentro de su preciosa obra, podamos realmente caminar con libertad plena? Pues claro que es a través de Jesús. Gálatas 4, 7 al 9 dice: ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces, sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Quiero recordarle que algunos de ellos venían de adorar a falsos dioses, y había una preocupación en el apóstol que regresaran para atrás, que regresaran a la idolatría, que regresaran a confiar en alguien que no era Dios, cuando Dios los había llamado a ser libres. Jesús nos hace libres. Mi meta en esta mañana es predicar esta gran verdad: que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la única y verdadera fuente de libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la ley, libertad del pecado que nos tenía atados, que nos tenía esclavos, que no nos dejaba ser libres para disfrutar las bendiciones que Dios tenía para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra herencia, libre de la carne. Aleluya. Una completa libertad. Colosenses 1:13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en que tenemos redención, el perdón de los pecados.
Pero ¿cómo es que podemos ser verdaderamente libres? Juan 8, versículo 31 dice así: Jesús dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor que nos hizo libres en esta mañana? El pecado es todo lo contrario a la voluntad de Dios. El pecado es lo que nos trata de separar y apartar de Dios en nuestras vidas. Y lamentablemente tenemos una naturaleza pecaminosa. Tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, por cuanto todos hemos pecado, somos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros pecamos aunque a veces no queremos pecar, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros ojos. Sin embargo, Dios no nos ha dejado simplemente en nuestro estado pecaminoso, porque Dios nos ama, nos ha proporcionado un camino para salir de esta vida de pecado, un camino para estar en una relación con Él como Él originalmente pretendía. La salvación a través de Jesús, a través de Él, a través de su presencia, tú y yo podemos caminar en libertad, aún viviendo en un cuerpo de carne. Pero es importante permanecer en la palabra, porque a través de la palabra conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios mira el corazón. Él no mira lo que está delante de nosotros. Él no mira el perfume bonito que traemos puesto hoy en esta mañana, la vestimenta que traemos. No, Dios mira el corazón a través de su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando la palabra de Dios viene y nos transforma nuestra mente y corazón, es cuando empezamos a realmente ser libres. A veces pasamos por situaciones difíciles porque no vamos a la palabra. Vamos con el compadre, vamos con la comadre, vamos con el amigo experimentado, y en ocasiones fallamos en ir a la palabra de Dios, agarrar el consejo de parte del Padre para nuestras vidas, filtrar nuestras decisiones a través de la palabra de Dios. Es difícil andar con Jesús en plena libertad si tú no conoces la palabra. Y hay personas que no conocen la palabra aún estando en los caminos de Dios, aún congregándose, aún teniendo tiempo. No tienen ese tiempo de intimidad donde leen la palabra de Dios, donde la escudriñan, donde meditan en ella, donde realmente se meten para que Dios hable, ministre y transforme sus vidas. Me recuerda de esos dos amigos que llevaban tiempo sin verse, y uno de ellos, muy contento al ver a su amigo, le dice: hey Raúl, ¿cómo has estado? Bien, bien, gracias a Dios, aquí echándole ganas. Tengo buenas noticias, te quiero compartir una noticia importante en mi vida. Oh, claro, compártemela. ¿Qué pasó? ¿Qué te sucedió? Quiero decirte que ya estoy yendo a una iglesia. Ya me congrego. Llevo meses asistiendo en una congregación. Y le dice: wow,
la verdad no te creo. No te creo. No, de veras, ya llevo tiempo que estoy yendo a la iglesia, ya mi vida está cambiando. A ver si es cierto. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? 6 meses. Ok. Entonces quiero que me digas un versículo bíblico que te has aprendido. Y le dice, no, facilito. Ayúdate que yo te ayudaré. Y le dice el amigo, wow, sí estás yendo a la iglesia. Wow, felicidades. Bueno, espero que la haya agarrado. Yo he escuchado personas decir, Dios no me habla. Pero cuando leemos nuestra Biblia, Dios nos habla. Dios habla a través de su palabra. Necesitamos leer nuestra palabra. Si quieres vivir libre, si quieres gozar de la libertad que Dios te dio, tienes que meterte con Dios. Tienes que conocerle en la intimidad de tu habitación, escudriñando su palabra. Así como dedicamos tiempo para ir de compras, para sacar a la esposa por una nieve, dedicamos tiempo para ir con nuestros amigos a pasar un tiempo. Debemos de dedicar tiempo para Dios, tiempo íntimo con Dios, donde abrimos la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios venga y renueve nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. No solo conocemos a Jesús a través de su palabra, pero también en la oración. Santiago 1:15 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es en la intimidad con Él que lo empezamos a conocer y adquirimos la sabiduría para vivir como libres. La sabiduría para caminar dentro de este mundo tan corrompido en santidad y libertad para agradar a Dios. La palabra dice en Salmo 145:18, el Señor está cerca de quienes lo invocan, en verdad. ¿Ves? Cuando nosotros disfrutamos de una relación con Dios, es cuando realmente tenemos una intimidad y una transformación real en nuestras vidas. Me gusta lo que dice Salmos 34, versículo 4 al 7. El salmista dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas las angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay libertad en Jesús. Hay libertad en el Padre. También hay libertad en el perdón. Gracias al perdón de Jesús somos libres. ¿Cuántos dicen amén? Y también nosotros debemos de perdonar. Le voy a pedir al hermano del teclado que pueda subir. En el perdón, escúchame bien. En ocasiones, eventos dolorosos y aún traumáticos de nuestra niñez, adolescencia o nuestro pasado vienen y se presentan para afectar nuestro presente, nuestro hoy. Cosas que pasaron años atrás, meses, décadas, pueden aún estar afectando nuestro presente. Algunos quizás fueron lastimados por alguien cercano, un miembro de la familia, un ser querido, o quizás un amigo cercano. Muchos han sido lastimados aún dentro de la iglesia por creyentes que les jugaron mal, que los traicionaron, no sé, diferentes cosas que surgen en el caminar de la vida. En algunos casos puede ser que ya pasaron mucho tiempo,
Pero cuando pensamos en la persona o la situación donde nos lastimaron o quizás tomaron ventaja de nuestras vidas, todavía hay dolor y todavía hay coraje. Todavía nos da un coraje, todavía nos da un sentimiento, todavía nos causa un dolor. Y puede ser que no hemos sanado. Realmente no hemos sanado. Todavía tenemos una herida del pasado. Todavía tenemos algo que venimos acarreando. Todavía nos lastima el mecate que no nos deja ser libres. Quizás estemos guardando resentimiento, amargura, y quizás no hemos sido libres de ese dolor cuando Dios nos ha llamado a ser libres. Cuando Dios ya ha venido a nuestras vidas para quitarnos ese dolor, para sanarnos de ese dolor, para olvidar eso que nos dañó en nuestro pasado. Y a lo mejor es porque no hemos perdonado. Nosotros no hemos perdonado. Debemos de ejercer el perdón, así como Dios también nos ha perdonado. Yo sé que a veces duele lo que nos pasó. Yo vengo de una vida sufrida. Yo vengo de un hogar disfuncional. Yo pasé por cosas en mi vida traumáticas, pero yo perdoné y entendí que yo no podía cargar con mi pasado si yo quería realmente ser libre, si yo quería realmente disfrutar lo que Dios ahora me quería dar. Efesios 4, 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cuando nosotros nos negamos a perdonar o fracasamos en pedir y buscar el perdón, nosotros mismos nos negamos la posibilidad de experimentar la verdadera libertad que hay en Cristo a través del perdón. Nosotros mismos somos los que sufrimos, no la persona que nos dañó, no la ocasión que trajo el daño a nuestras vidas. No, nosotros mismos nos dañamos cuando no perdonamos. El perdón es un regalo de amor, y Dios nos llamó a amar a nuestros enemigos. Aleluya. Al que te cae más gordo de la iglesia, ese hay que amarlo, gloria a Dios. Al que te cae mal en el trabajo, el que te saca lo peor de ti, a ese hay que amar. A la persona más difícil, con la personalidad más atrabancada, a ese también hay que amar, como Dios nos amó a nosotros. Somos llamados a perdonar a los que nos lastiman. Cuando perdonamos, soltamos nuestro resentimiento y enojo hacia otros. Jesús, nuestro mayor ejemplo, dijo esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Colgado en una cruz, lleno de sangre, lleno de dolor, de sufrimiento, dijo: Señor, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Era la manera más humillante de morir, una exhibición pública para los peores criminales. Y así Jesús estaba pidiendo perdón para ellos, por amor. ¿Ves? La inhabilidad de perdonar puede ser la fuente más grande de amargura. Sin perdón no puede haber amor. Escúchame bien, sin perdón no puede haber amor. Lucas 7:41 dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 450.
Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados son perdonados. Mira, el perdón es importante en nuestra vida, en el matrimonio. Va a haber diferencias en el matrimonio, va a haber conflictos, va a haber diferencias de opiniones, va a haber momentos donde nuestro matrimonio va a ser probado y tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar y a olvidar. Si no perdonamos, se empieza a acumular hasta que se convierte en una bomba que estalla y destruye nuestra familia. Aún en nuestras relaciones, amigos van a fallar, amistades van a quedarnos mal. Personas con las que contabas, a lo mejor en el momento más importante no va a estar ahí, pero vamos a tener que perdonar y avanzar hacia adelante. A veces, por falta de perdón, dejamos de creer en los demás. Por experiencias de gente que tomó ventaja de nuestro corazón, los limita a darnos, a entregarnos, por temor a que una vez más nos traicionen. Existen muchas personas que han sido lastimados, que no pueden amar como antes, que no pueden confiar como antes, porque nunca han perdonado. Pero tenemos que llegar al punto de poder resolver ese dolor y perdonar. Resolver ese dolor y perdonar, y avanzar hacia las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Incluso me gustaría agregar la habilidad de aún de perdonarnos a nosotros mismos. El poder perdonarnos a nosotros mismos puede ser algo difícil, porque requiere reconocer nuestros propios errores y tomar responsabilidad de ellos. Cuando cometemos errores grandes, usualmente causan vergüenza, culpabilidad y arrepentimiento. Debemos de manejar esas emociones y en vez de dejarlas, evadirlas, confrontarlas y no dejar que nos controlen. Una parábola que me llama mucho la atención es la del hijo pródigo, el hijo menor que pidió su parte de su herencia. Conocemos la historia. La palabra dice que malgastó sus bienes, que se fue a una provincia y empezó a vivir perdidamente. Y de repente se encuentra en una condición donde llegó hambre a la tierra y pidió trabajo cuidando unos cerdos. No sé cómo le hicimos aquí: puerquitos, cerdos, carnitas. Y se encontró deseando la comida de esos puerquitos. Y luego la palabra nos enseña que de repente volvió así. El tan solo hecho de venir al Padre le dieron todos los beneficios de hijo. Si no podemos vernos como nueva criatura después de llegar a Cristo, tenemos un problema serio. Estaremos limitados para libremente vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Fracasar en perdonarnos a nosotros mismos causará que miremos la vida a través de un lente de culpabilidad, vergüenza, y el enemigo nos va a condenar y nos hará sentir que no somos dignos para acercarnos al Padre y recibir las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Me gusta lo que dijo el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo
no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. El apóstol venía de un pasado erróneo donde perseguía a la iglesia. Imagínate cómo llegaba el diablo a condenarlo cuando andaba predicando, cuando andaba testificando, cuando andaba predicando la palabra de Dios. Pero Jesucristo vino a este mundo para proclamar libertad a los cautivos. Con su muerte y resurrección venció la maldad y ahora te ofrece libertad y vida abundante. Eres libre. Eres libre. Ya no estás atado. No tienes por qué estar atado. No tienes que caminar con condenación. Jesucristo tiene el poder y la habilidad para hacerte libre y libre de verdad. ¿Por qué caminar con un mecate, dando vueltas en el mismo lugar sin poder avanzar, cuando ya Jesucristo en la cruz del Calvario rompió las cadenas para darnos la libertad que tú y yo necesitábamos para vivir en abundancia, para vivir en bendición, para caminar bajo su gracia, bajo su amor, bajo su poder? El diablo te apunta, el diablo te señala, pero Dios te liberta y te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. No hay necesidad de caminar bajo temor, no hay necesidad para caminar en esclavitud. Cuando yo rompí las cadenas en esa cruz del Calvario, mi poder, mi sangre era suficiente para que tú puedas vivir una vida llena de bendición, llena de poder y llena de gracia. Oh, tú eres libre, mi hermano. Y no libre para hacer lo malo. Eres libre para servirle. Eres libre para caminar con la cabeza en alto, sabiendo que eres un hijo y una hija redimida por el poder de Dios. Eres libre para ver a tus hijos crecer en el evangelio y ser quien Dios nos ha llamado a ser.